Buenos días a todos. Hoy es la clase número 6 del año 2022 para esta semana. Esta semana tenemos entre el 2 y el 6 de mayo. Y bueno, recuerden que el primer parcial va a ser la última semana de junio y las notas se entregarán el 1 de septiembre eh, del segundo cuatrimestre. Estamos ya en la clase número 6 y lo que vamos a hablar hoy es un tema muy importante, poco conocido, que es la cuestión de la oralidad y la escritura. La escritura, es lo primero que vamos a decir, es un invento relativamente reciente. Ese es el primer concepto importante. Las primeras escrituras de las cuales se tiene registro de cierta complejidad son unas tablillas sumerias en la zona de la Mesopotamia asiática, o sea, donde actualmente existe Irak, digamos la zona de Irak, entre el Tigris y el Éufrates, que es una zona, digamos, del Alto Neolítico, o sea, con el inicio de las primeras culturas estatales, ¿no? La invención de la agricultura también. O sea, tiene que ver, agricultura, Estado y escritura están muy relacionadas. Las primeras escrituras se hacían, recuerden que nosotros cuando hablamos de escritura siempre vamos a hablar de un soporte y un medio técnico para trabajar sobre ese soporte. El primer soporte fue el barro y el medio técnico era el uso de astillas de madera con la cual se escribía en forma de cuña. Por eso se la llama cuneiforme. Ahí ustedes cuando vean el texto van a ver un ejemplo de tablilla con la cual los sumerios llevaban su registro escrito. Entonces, primera cuestión que nosotros tenemos que entender es que la escritura es un invento relativamente moderno, que tiene como mucho 6.000 años. 6.000 años para la especie humana es muy poco, porque nosotros por lo menos tenemos 1.000.000 de años de existencia. Por lo tanto, la primera tecnología anterior a la escritura, por supuesto, es el habla, que recuerden que también es un invento humano, porque nosotros utilizamos todo lo que es el aparato fónico, todo lo que es garganta, la lengua, ¿no? La boca, los dientes, para hablar, para producir un sonido. Y ese sonido tiene un significado. Después vamos a ver la relación significado-significante. O sea, el sonido es un significante que nosotros lo asociamos con un significado. Esa tecnología oral tiene 1.000.000 de años por lo menos. Y por supuesto no hay registro, pero es muy antigua. Nosotros fuimos adaptando los sonidos a darles un significado. O sea, utilizar un sonido como significante y producir un significado. En cambio, la escritura, que se basa en la oralidad, o sea, primero existe la oralidad, después la escritura, está relacionada con la formación de los estados. O sea, originariamente nosotros vivíamos en tribus. Recuerden que las tribus son formas de organización que están basadas en las relaciones de parentesco, porque dentro de la tribu todos son primos, y los estados, en cambio, están construidos originariamente sobre la estructura de clases. O sea, vamos a tener una clase dominante y clases dominadas, o clases subalternas. Claramente, a partir de la formación de los estados, surgen las relaciones de clase. Y recuerden que desde el punto de vista del marxismo, la historia justamente se construye a partir las relaciones dentro de una tribu son relaciones de parentesco, tienen que ver con los primos. En cambio, los tíos, primos, padres, etc. En cambio, las relaciones dentro del Estado tienen que ver con una estructura de clases sociales. Para la organización de las tribus no era necesario tener un registro, porque las historias se basaban en los relatos míticos, o sea, los relatos fundantes, que son los relatos sobre los que se construye la historia familiar, que se van transmitiendo
¿no? A través de ahí es muy importante el rol de los adultos mayores, ¿no? Que son los que transmiten la cultura o la tradición de esa tribu. Mientras que en los estados, esta cuestión de la transmisión cultural ya empieza a basarse más en la escritura que en el relato mítico. De todas formas, el relato mítico siempre existió y sigue existiendo hoy. Eso lo vamos a ver en el segundo punto cuando veamos mito y logos. Pero lo que vamos a decir también sobre la escritura, y esto es muy importante, es que la escritura no se inventó para contar historias, o sea, para escribir libros, sino que la escritura se inventó para llevar la contabilidad. Puede parecer extraño, pero es así. O sea, en realidad está más relacionado con la administración. Es un sistema contable, básicamente, y de memoria, de los balances, etcétera, que hacían los antiguos estados para llevar la cuenta de los impuestos. Por ejemplo, esas tablillas cuando se las tradujo, se encontró, por ejemplo, que había registros de la distribución, por ejemplo, de la cerveza, que se le daba a las embarazadas en esa época y que era a cargo del Estado. O sea que el Estado, digamos, los estados agrícolas tenían esa cuestión. Ustedes saben que la agricultura es una cuestión estacional, o sea, hay época de cosecha en el verano y después tenemos el invierno, hay años buenos o años malos, ¿no? La famosa metáfora bíblica de las vacas gordas, los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. Entonces, los estados, claramente cuando surgen las sociedades agrícolas se vuelven estables, sedentarias, dejan de ser pueblos nómades y a partir de allí tienen que organizarse y esa organización surge a partir de guerras, por supuesto, y de tribus que se imponen una tribu sobre la otra. Pero una vez que se imponen necesitan construir un estado con un sistema de creencias, con un sistema contable también y un sistema de distribución de los recursos, porque si hay sectores que se van a dedicar a ser guerreros o sectores que se van a dedicar a ser escribas o sacerdotes, no van a trabajar el campo, o sea, no todo el mundo va a trabajar el campo, sino que hay sectores que ya tienen otros trabajos, por lo tanto necesitan ser alimentados. A partir de allí se organizan los almacenes estatales donde se guarda, por ejemplo, el trigo y donde se guarda la cerveza y después se la distribuye en la población, especialmente en tiempos de escasez. Por ejemplo, la obra pública también forma parte de estas estrategias estatales. Las pirámides nosotros las podemos ver, por ejemplo, como obra pública. En épocas de escasez, de poca agua, de poco trabajo en el campo, entonces los faraones construían pirámides y así mantenían ocupada la población. A cambio de eso les daban de comer, les daban bebida, alimento, pan, por ejemplo. El trigo, recuerden que en la zona mediterránea era muy importante. Con respecto a las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, también tenemos que recordar que el agua potable es un invento también relativamente reciente, muy reciente, y que hasta el siglo XIX prácticamente el agua potable no era accesible y era un gran problema. Por eso la necesidad de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, al contener alcohol, no tenían las bacterias nocivas o los virus nocivos que sí tenía el agua. Por lo tanto, los parásitos, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual a las parturientas, por ejemplo, se les daba bebida alcohólica con baja graduación alcohólica, pero cerveza o vino para evitar las enfermedades, especialmente, ¿no? Eso es un tema que nuestra cultura actual ha solucionado con el agua potable. Recuerden que el agua potable y las vacunas son los grandes inventos, las grandes tecnologías que permitieron la mayor, o sea, aumentar la expectativa de vida de las poblaciones actuales. Muy bien, entonces recordemos, la oralidad es una forma muy antigua, de por lo menos 1.000.000 de años, la forma de hablar como significado y significante, y que perteneció a las tribus. Luego,
Luego nosotros vamos a tener la escritura, que es un invento que te está asociado con las culturas estatales, con el origen del Estado, y que todos los estados, en algún momento cuando se formaron, adoptaron una forma de escritura. De hecho, nosotros actualmente tenemos la, eh, la lengua estándar, cuando que lo vimos ahí con registro, que la lengua estándar básicamente es una lengua escrita y que está impuesta por el Estado. Las gramáticas, los diccionarios, todos son de forma escrita y se sostiene a través de la escuela, que por supuesto los sueldos de la escuela los paga el Estado. Entonces, vamos a tener esta escritura que está originariamente se inventa relacionada con la administración y luego se va a utilizar para transcribir los mitos orales, ¿no? O sea, originariamente los mitos eran cuentos, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, sabemos que eran cuentos orales que después los hermanos Grimm los escribieron, pero también pasa con la Ilíada, la Odisea, o sea, los relatos míticos originariamente eran orales y luego se los escribe para fijarlos y también para intervenir ideológicamente en esos registros, para establecer determinadas relaciones con, recuerden, la organización social que sostiene las clases sociales que son propias del Estado. Entonces, tribu, vamos a tener familias y después en un proceso largo y complejo se van a ir formando los estados y se van a ir estableciendo las relaciones de clase social. Originariamente vamos a ver que también con la formación de los estados se va a formar una de las relaciones de clase más crueles que existió y que existe todavía en algunos estamentos, que es la esclavitud. La esclavitud se formó en las tribus complejas, cuando las tribus empezaron a crecer y a luchar con otras tribus y por lo tanto capturaban a personas de la otra tribu y la utilizaban para el trabajo. Y la esclavitud también no es un invento tan antiguo, sino que está asociado con el Estado y se mantuvo durante muchos siglos como forma de organizar las clases sociales. Actualmente nosotros tenemos una forma social claramente basada no en la esclavitud, sino en el trabajo obrero, o sea, diferentes estamentos sociales. Muy bien. ¿En qué sentido es importante? Después lo vamos a profundizar a este tema. Yo quiero que lean un poco el texto y sobre todo lean el cuadro de diferencias entre el texto oral y el texto escrito. Y en la segunda parte de esta clase de oralidad y escritura, que la vamos a dar la semana que viene, vamos a trabajar sobre la relación entre mito y logos. Lo que vamos a decir que en la oralidad la forma predominante, cuando veamos también prototipos textuales, va a ser la narración, o sea, contar historias. Y dentro de la narración van a estar insertos los datos o la información, ¿no? Por ejemplo, Caperucita Roja en realidad no es un cuento, sino que es un relato que tiene que ver con las edades de la mujer, ¿no? La mujer cuando es niña, la mujer después de cuando ya tiene su primera menstruación y todo el periodo en donde tiene que atravesar esa época difícil, donde tiene esa relación complicada con los hombres, que son los lobos, y después cuando sale del bosque, o sea, cuando ya se cierra su ventana reproductiva y se transforma en abuela. O sea, el cuento Caperucita Roja sirve para hablar y para educar a las niñas, ¿no? Entonces, así como lo servía el cuento, también lo sirven los diferentes relatos míticos, por supuesto que van cargados de la ideología del momento de formación de esos cuentos. Luego, cuando se interviene sobre esos relatos y se los transcribe por escrito, también hay una intervención ideológica y se los adapta a la época en que fueron escritos. Por ejemplo, el cuento de Blancanieves y los siete enanitos es un cuento que originariamente hablaba de cierto tipo de, o sea, los enanitos no eran enanitos, sino que eran guerreros y eran 7 tipos de hombres que una mujer podía encontrar, ¿no? Entonces cada uno, pero después cuando se lo adapta a los hermanos Grimm, a esa época aristocrática del absolutismo, bueno, se los transforma en enanos para quitarles un poco
el significado erótico que tenía un poco estos siete guerreros, y a la vez, por ejemplo, en el final del cuento aparece un aristócrata que es el que la salva a Blancanieves, con lo cual también hay una intervención ideológica. Por lo tanto, digamos que estos cuentos orales originariamente tuvieron procesos de formación y de transformación. Claramente la fuerza de estos cuentos está en su poética, ¿no? O sea, en su capacidad de escribirse en verso, porque se escribían en versos. Ustedes van a ver, por ejemplo, la Biblia está escrita en versículos, o sea, en versos, porque ahí vamos a ver una de las características de la oralidad, que la oralidad no tiene la estructura lógica de la escritura, sino que tiene una estructura más, digamos, poética o escrita en verso, donde importa la fonética, donde importa la rima y el largo de los versos. Por ejemplo, en español, el español oral, el verso típico es de el octosílabo, o sea, 8 sílabas. Entonces, en ese tipo de verso está escrito, por ejemplo, el Martín Fierro, pero es un verso anterior al Martín Fierro, incluso anterior a la conquista, que ya pertenece a los romances antiguos españoles. O sea, el idioma un poco determina el largo de los versos. Después va a haber otro tipo de verso en la poesía española, pero eso ya va a ser, digamos, un proceso cultural posterior. Entonces nosotros vamos a tener que en la oralidad lo que va a predominar es el verso, eh, el texto narrativo, las oraciones cortas, las estructuras sintácticas estándar, por ejemplo, la relación sujeto-predicado, sujeto-verbo-predicado, mientras que en la escritura las oraciones pueden ser más complejas, el orden sujeto-verbo-predicado puede alterarse, etc. Nosotros tenemos una forma oral típica para, después lo van a ver en algunos de los ejemplos que vamos a trabajar, que es por ejemplo el relato futbolístico. El relato de un partido es la forma oral típica, sin la escritura. Bueno, yo voy a cerrar esto y claramente, pero vamos a distinguir nosotros varios periodos históricos. Esto lo pueden profundizar con el texto. Esos periodos históricos son la oralidad primaria, esto seguimos a un autor que se llama Paul Sumter. La oralidad primaria es aquella anterior a la invención de la escritura, cuando no existía la escritura, y que los diferentes pueblos fueron accediendo en diferentes momentos al aprendizaje de la escritura. Cuando alguien aprende escritura, ya deja esa etapa de la oralidad primaria, donde juega mucho la memoria y la capacidad de decir versos. Algunas de los rasgos orales que quedan de esa oralidad primaria, por ejemplo, son las canciones folclóricas, ¿no? Esa una que sepamos todos, ¿no? Entonces, esas canciones que todos sabemos, las hemos aprendido de forma oral, no las hemos aprendido de forma escrita. Ahí hay un poco un rasgo de cómo era la oralidad primaria. Cuando aparece la escritura, la oralidad primaria tiende a desaparecer y bueno, y aparece una etapa intermedia que es la oralidad mixta, que es una época donde la mayoría de la población no sabía leer y escribir, por lo tanto dependía mucho de aquellos que sí sabían leer. Donde nosotros encontramos una forma de oralidad mixta típica es en, por ejemplo, las ceremonias católicas. Cuando nosotros vamos a misa, hay alguien que nos lee la Biblia. Esa lectura de la Biblia en público, esa lectura sonora y pública, es típica de la oralidad mixta, donde poca gente sabe leer y mucha gente escucha. Bueno, ahí vamos a encontrar una forma también de acercarnos a la lectura, ¿no? Que es la lectura sonora. Pero después también aparece la oralidad secundaria, que es cuando predomina la escritura. Y ahí también va a aparecer una forma de leer que es la típica de la universidad, que es la lectura silente, o sea, individual y silente. O sea, ya no lee una persona y escucha el resto, sino que leemos individualmente. Esto pasa cuando leemos una novela, cuando leemos un texto de la universidad, lo leemos en silencio y solos. Esta tendencia al solipsismo también tiene un efecto muy importante sobre el pensamiento, porque claramente aparece, se desliga
de la discusión grupal. O sea, ya el texto no se discute en grupo, sino que individualmente alguien lo lee. Por lo tanto, también aparecen nuevas ideas o pueden aparecer nuevas tendencias. Entonces, es importante la lectura silente en la formación del pensamiento científico y también es importante en la formación del pensamiento político, especialmente a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Recuerden que la Revolución Francesa estuvo soportada en gran parte por los panfletos, que eran textos escritos, ¿no? Que se distribuían. O sea, la invención del panfleto es típica de la Revolución Francesa. Muy bien, el tema es complejo, es profundo, yo un poco lo voy a dejar aquí para que ustedes lo trabajen. Lo más importante es que nosotros desde cada carrera tenemos que ver un poco esta cuestión. Recuerden que el pensamiento científico está muy ligado a la escritura, pero que también existe una oralidad fuera de la escritura. Y incluso hemos visto entonces oralidad primera, no existía la escritura; oralidad mixta, la escritura existe, pero poca gente sabe escribir; y oralidad segunda, ya la mayoría de la población sabe leer y escribir, y existe la lectura silente, o sea, la gente puede leer sin decirlo en público. Yo estoy acá en una biblioteca, estoy hablando, pero porque no hay nadie. En esta biblioteca la lectura es silente, porque se exige leer en silencio. Después vamos a trabajar en la segunda parte qué relación tiene esto con el logos o el concepto científico. Y también nosotros podemos decir que en la actualidad, sobre todo a partir del año 2000, sobre todo, aparece una nueva oralidad que es la oralidad mediática, mediada por las tecnologías. La diferencia con el siglo XX, en el siglo XXI, todos podemos producir videos o audios, etcétera, y distribuirlos con facilidad, cosa que en el siglo XX no sucedía. En el siglo XX estaba muy concentrado en la producción de los grandes medios y digamos que nadie, era difícil producir un video y después distribuirlo, por ejemplo. Por eso a esa oralidad del siglo XXI la vamos a llamar oralidad eh, mediática, mediada por medios tecnológicos actuales que permiten una gran facilidad para hacer este tipo de texto. Y es por esa la razón también que nosotros estas clases las distribuimos en tres formatos. Uno es el video, pero también tenemos el texto escrito y también los gráficos, además de los cuestionarios. Entonces, seguiremos con este tema en la próxima clase, y en el cuestionario de asistencia ustedes tienen algunos ejemplos y sobre todo de cómo pasar algunas oraciones de la oralidad a la escritura. Lo más importante, recuerden que no se produce un texto de la misma manera. No es lo mismo hablar que escribir. Y recuerden también la diferencia de dos formas de lectura, que es la lectura sonora, grupal, y la lectura silente, solitaria, sola. Bueno, era muy apropiado hacer esta clase eh, en la biblioteca de la UMPA UAR. Nos vemos. Hasta la próxima.